Gloria a Dios. Pues bienvenidos todos. Y hermanos, justamente oraba hace un momento. Y es que mire, el hecho de que usted abra su cámara bendice mucho. Porque mire, nos está abriendo la puerta a su casa. Gracias. Gracias. Algunos de ustedes no tengo la dicha de conocer sus hogares. Algunos ya me han invitado. Hemos ido. Es una bendición. Y mire ahora cómo podemos estar en varias casas a la vez. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, excelente. Mire. Quiero empezar con nuestro primer tema. Normalmente, cuando tenemos estudio bíblico acá, solemos tener tres temas principalmente. Y hoy tenemos tres temas. Así que el primer tema, si no recuerdas el título, lo digo otra vez, el título es Un primer vistazo a la carta de Primera de Tesalonicenses. Ese es el título. Y ahora un subtítulo. Vamos a hablar del contexto geográfico, histórico y social. Contexto geográfico, histórico y social. Bueno, mira, hermano, Tesalónica. Vamos a empezar por ahí. Tesalónica. Tesalónica, una ciudad griega que aún el día de hoy yo estaba investigando, se llama Tesalónica, aunque algunos lo llaman Salónica. Hace unos años un gobernador dijo, se va a llamar otra vez Tesalónica porque ese es el nombre que tuvo desde el principio. Bueno, una ciudad que según las estadísticas es la segunda ciudad más grande de Grecia. Grecia, su capital, Atenas, es la ciudad más grande, pero después de Grecia sigue Tesalónica. Entonces, imagínate esto. Estamos hablando de que una carta se envió a una ciudad grande, ¿sí? Eh, ¿No te suena algo así aquí nosotros en Guadalajara? La segunda ciudad más grande de México. Ahí hay el debate si Monterrey es o no, pero bueno, estamos en Guadalajara, así que es Guadalajara, la segunda más grande. Eh, entonces, bueno, sin ofender a nuestros hermanos de Monterrey, ¿verdad? Pero miren, una ciudad grande, pero era una ciudad que se encontraba, o se encuentra todavía, de hecho, cerca de, o es un puerto, pues, está cerca del mar Egeo. Sí, mira, yo quiero mostrarte por ahí una foto. Se dice que esta ciudad actualmente tiene alrededor de 1 millón de habitantes. Es muy similar a Guadalajara otra vez. ¿Por qué? Porque en Guadalajara, hermanos, usted sabe, ya somos muchísimos, pero no tanto por el hecho de que Guadalajara tiene muchos habitantes, sino que ya es la zona metropolitana la que ha crecido a esas alturas, ¿no? Entonces, mire, por aquí ven algunas, se está mostrando ahí unas fotos muy bonitas. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Se ven por ahí unas fotos, pero yo quisiera ir para que vean dónde está Tesalónica. De hecho, creo que una mejor manera de buscar Tesalónica va a ser en Maps, ¿sí? En Google Maps usted le pone ahí Tesalónica, Tesalónica, Grecia. Ahí está Tesalónica y voy a mostrarte algo, ¿sí? Me voy a empezar a alejar. Esto es Tesalónica. Esto que ve abajo es el nombre en griego, ¿sí? De Tesalónica, ¿sí? Entonces, me voy a empezar a alejar, ¿sí? Observa, aquí está Tesalónica, ve la flechita grande ahí, ahí está Tesalónica y me voy a empezar a alejar para que observes algo bien interesante. Aquí está Grecia, ¿verdad? Grecia, a ver si te vas ubicando dónde andamos. Me voy alejando más, alejando. Aquí está Roma, ¿verdad? Aquí está lo que es Italia. Me voy alejando, me voy alejando. Ya perdimos. ¿Dónde estaba Tesalónica? Tesalónica. Voy a poner una marquita aquí en unos segundos. No dejes de ver Grecia. Me voy a mover para acá, para acá. Y va a decir, ¿dónde está México? Eso estamos buscando. Mira, ay, ay, ay. Aquí está México. ¿Sí ves México? Entonces voy a poner aquí con la plumita a ver si me permite. Aquí está. Ups. Voy a cambiar de color. Aquí estamos nosotros, hermanos. Aquí donde sale el rojo, ¿sí? Y Tesalónica está acá en este lado. Entonces, si tuviéramos que ir a Tesalónica, tendríamos que cruzar todo el mar Atlántico para llegar hasta Tesalónica.
¿sí? Está lejísimos, ¿sí? Entonces, en barco serían muchos días, en avión, muchas horas, ¿verdad? Entonces, bueno, piensa hasta dónde, hasta dónde estaba Tesalónica, ¿sí? Voy a moverme ahorita unos momentos a mis notas. Entonces, en algunas ocasiones te va a tocar ver mis notas. Eh, Tesalónica, vamos a dejar de un segundo. Ups, los desafíos de estar en línea. En tiempos, bueno, algo que quiero resaltar también, se me pasó mencionar eso. Voy a volver a Grecia otra vez, a Tesalónica. Estamos aquí. Esto que ves aquí, toda esta zona azul que estamos viendo aquí, es el mar Egeo, ¿sí? El mar Egeo. Voy a rayarle ahí otra vez, ¿sí? Entonces, todo esto, aquí todo esto que estoy rayando, ese es el mar Egeo, ¿sí? Tesalónica, quedamos que está acá arriba. Aquí en Tesalónica, voy a agarrar otro calor o color, hay otro pequeño golfo, ¿verdad? Como el Golfo de México. Hay otro color mejor. Si ves ahí poquita agua, mira, aquí esta parte. Ahí esa parte le llaman el Golfo de Tesalónica, ¿sí? Entonces, bueno, también ellos tienen un golfo, ¿sí? Entonces, ¿te fijas? ¿Por qué te enseño o por qué les estoy enseñando estas imágenes, hermano? La intención es de que puedas observar que era una ciudad importante y es todavía una ciudad muy importante debido a su ubicación, pues digamos, algo que en tiempos bíblicos y todavía al día de hoy, el comercio es algo muy renumerado ahí porque pues muchas embarcaciones llegan ahí, salen de ahí, entonces es un camino importante para muchas navegaciones. Era un punto estratégico. En tiempos bíblicos se dice que cuatro carreteras muy importantes pasaban por ahí. Entonces, pues cualquiera que iba a la parte norte de Macedonia, casi seguro pasaba por Tesalónica. Entonces era un lugar muy concurrido. Sí, se cree que en los tiempos de la Biblia, hermano, había entre 100,000 y 200,000 habitantes. Entonces, una ciudad con ese número de gente era una ciudad grande, ¿sí? Tesalónica, también, ¿sabes? Fue una capital romana de la provincia de Macedonia. Había varias provincias. Cuando estudiamos Corintios, hablamos que Corinto se encontraba en la provincia de Acaya. Pues Tesalónica se encontraba en la provincia de Macedonia, ¿sí? Acuérdate de eso, Macedonia, ¿sí? Entonces, resulta ser que esta ciudad la conoció Pablo cuando él viajó tuvo su segundo viaje misionero. Entonces, vuelvo a compartir mi pantalla porque quiero que veas ese mapa. Todos han visto en sus Biblias, tienen, yo creo, la mayoría, ¿sí se ve mi pantalla? Liz, ¿me ayudas a No, confirmar? solo se ve tu de escritorio. Ok, perdón, estoy compartiendo otra pantalla. A ver, Sí. ¿sí se ve ya? Ok, entonces estoy compartiendo la segunda pantalla, voy a voltear allá. No sé si han visto su Biblia, muchas Biblias tienen estos mapas al final. Pues mire, aquí le vamos a encontrar un uso muy útil. ¿Sí? Esto es el mapa del segundo viaje misionero de Pablo. ¿Sí? Este segundo viaje, podrás notar, aquí nos pone un mapa más grande, más cómodo para nosotros. Mira, aquí está Tesalónica. ¿Sí? Ya ves ahí, en este puntito está Berea y en este, no sé cuál sea exactamente, creo que es este que estoy haciendo rojo. Ahí es Tesalónica, ¿sale? Entonces, ¿cómo llegó Pablo a Tesalónica? Lo vamos a ver unos minutitos, pero llegó por Filipos. Acá está Filipos, acá arriba, ¿sí? Y te das cuenta lo que mencioné hace ratito, la provincia de Macedonia, ¿sí? Ahí está Macedonia, toda esta zona que tú ves, digamos, todo esto aquí, todo eso es Macedonia, ¿sí? Entonces, ahí en Macedonia estaba Filipos, estaba Tesalónica y también estaba otra ciudad llamada Berea.
En unos minutos también la vamos a mencionar. Sí, entonces este fue el segundo viaje misionero de Pablo. Entonces la próxima vez que veas esos mapas en tu Biblia, ya vas a saber de qué se trata. ¿Sí? Y vas a ubicar, cuando vimos tesalonicenses, bueno, ahí fue donde fue Pablo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos, hermanos. Vamos a hablar un poquito ¿se acuerdan que mencioné geográfico? Ahora un poquito de historia. La ciudad, ¿qué tiene de interesante esta ciudad en cuanto a su historia? Mira, hermano, la historia de esta ciudad está por allá 315 años antes de Cristo. Su fundador, un hombre llamado Casandro, era hijo de otro muy importante llamado Antípatro, puros nombres raros, ¿verdad? Pero dice que este hombre reconstruyó una ciudad que ya existía, una ciudad que se llamaba Terma, como los termos, ¿verdad? Pero con A, Terma, porque dicen que allá había muchas fuentes o aguas termales. Este hombre tomó este lugar, tenía un aprecio especial para este lugar y dice lo reconstruyó y lo hizo tan grande, tan especial que fue una ciudad grandísima. Ya estábamos hablando hace rato de lo que llegó a ser. Y le puso Tesalónica, ¿sabes por qué? Porque así se llamaba su esposa. Imagínate, ¿verdad? Amaba mucho este hombre a su esposa. En honor a su esposa pone este nombre y resulta ser que Tesalónica era hija de Filipo. Filipo de Macedonia, ¿te acuerdas de Filipos? Pues Filipos también se llamaba por este señor. Entonces, bueno, ¿y sabes quién más era esta mujer, Tesalónica? Fue hermana de Alejandro Magno, ¿sí? El gran conquistador griego, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta por qué esta ciudad era tan importante? ¿Sí? Entonces, eso es la historia, ¿verdad? Podemos hablar más, pero yo creo que hasta ahí le dejamos en la historia. Algo más interesante es que queremos hablar de la iglesia en Tesalónica. ¿Cómo llegó a ser la iglesia en Tesalónica? Y para eso yo quisiera invitarte a abrir tu Biblia en Hechos 17, versículo 1 al 9. Ahí nos va a hablar de la historia de Tesalónica, cómo la iglesia de Tesalónica comenzó. ¿Sí? La palabra de Dios dice así. Si estás ahí en tu Biblia, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Bueno, ahí empieza la iglesia de Tesalónica. No sé si te está sonando algo, hermano, hermana. ¿Te acuerdas del domingo? Cómo Dios usa las dificultades para mostrar su gloria, mostrar su poder. Pues esta iglesia nació en medio de persecución, ¿sí? Si te cuento una historia antes, si vamos a Hechos capítulo 16, Pablo fue perseguido, fue encarcelado en Filipos y salió de Filipos a Tesalónica, ¿sí? Cuando yo veía esto también recordaba a nuestro hermano Rogelio, gloria a Dios, lo vimos el domingo pasado. Y una de las cosas que una vez yo escuché sobre él y también sobre el hermano Daniel, creo, el fundador de los centros de fe, es que a ellos les gustaba ir a las ciudades grandes y buscar auditorios grandes.
Gloria a Dios, cuando llegaron a Guadalajara, cuando el hermano Rogelio llegó a Guadalajara, encontró el Cine Teatro España, donde nos reunimos semana a semana. Pues así Pablo, hermano. Pablo buscaba ciudades grandes. Sí, la Biblia nos dice que pasó por un par de ciudades, pero él dijo, voy a Tesalónica, la ciudad grande. ¿Y de dónde? El siguiente destino de Pablo era Atenas, ¿sí? Antes de llegar a Atenas pasó por Berea, pero se fue a otra ciudad grande. De Atenas se va a Corinto, otra ciudad grande. Es algo interesante, ¿verdad? Porque en las ciudades grandes hay oportunidad de más gente, tener mayor alcance y poder salir pues a las demás ciudades, los demás pueblos. Entonces, así era como también trabajaba Pablo. Entonces, te das cuenta cómo esta historia comienza en la iglesia de Tesalónica, como la iglesia, ¿sí? Es algo bien interesante. Algunos historiadores dicen que Pablo solamente duraría 2 semanas ahí en Tesalónica, 2 o 3 semanas. Sin embargo, cuando vemos la historia, los detalles, pues Pablo ahí nos enseña, por ejemplo, si vas allá a tu Biblia, Primera de Tesalonicenses 2:9, Pablo cuenta que él llegó a trabajar ahí, ¿sí? Entonces dice ahí, Primera de Tesalonicenses 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. ¿Cómo? Escucha, trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces, Pablo pasó algún tiempo ahí, ¿sí? Entonces, esta iglesia, ya vimos, nació en medio de una persecución. Esta iglesia tiene un lugar especial en el corazón de Pablo porque aún ahí también hubo persecución, lo acabamos de leer. Entonces, Pablo ama a esta iglesia, ¿sí? En cuanto al tema social, ¿verdad? Hablamos otra vez geográfico o geografía, ya hablamos un poquito de historia y ahora vamos a hablar de lo social. Mira, hermano, hablando en el tema social, una ciudad grande tiene problemas grandes, ¿sí? Tú sabes, los problemas que tiene una ciudad grande, el agua, abastecimiento de agua, temas de energía, temas de transporte, pues muy seguro, temas similares a los que tú y yo vivimos en nuestra gran ciudad Guadalajara. Todos los problemas que vemos en una ciudad grande también los tenían ahí. Porque, pues imagínate esto, diversidad de culturas, gente de muchos lados venía, pues eso nos hablaría de muchas religiones, muchas deidades, diferentes maneras de pensar, ideologías. Entonces, algo que sí nos dice aquí Pablo es que Tesalónica era una ciudad muy, muy religiosa. Sí, y justamente Pablo daba testimonio de los tesalonicenses ahí en Tesalonicenses 1:9, dice porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esta gente era devota a tantas deidades había allá. Pero cuando vino el mensaje del Evangelio, el mensaje del Señor Jesucristo, dice, se convirtieron de sus ídolos al Dios verdadero. La ubicación de esta ciudad pues era estratégica y permitió que esta ciudad se fuera o fuera muy rica, muy privilegiada, ¿sí? Porque muchos vendrían a hacer negocios ahí. Pero una de las cosas que también ya vimos, esta iglesia, perdón, esta ciudad, estamos hablando de lo social, esta ciudad gozaba del beneficio de Roma. O sea, en otras palabras, Roma de alguna manera permitía a esta ciudad pues manejarse por ella misma, ¿sí? No tenían así tanto opresión como por ejemplo la había allá en Jerusalén, ¿verdad? O en otras ciudades, ¿no? Aquí en esta ciudad era, digamos, pues imagínate los nombres de las ciudades de gente de posición, entonces gozaba de un privilegio especial y por lo tanto la gente de ahí cuidaba mucho este privilegio. Por eso cuando empieza a alborotarse la gente, cuando Pablo llega ahí, rápido los corrieron, ¿sí? Porque dice, si hay un alboroto en Tesalónica, Roma se da cuenta y nos quita nuestros privilegios. Así es, hermano, ¿sí? Entonces, mucha gente para evitar el problema,
mejor se deshacían de este tipo de personas, en este caso de los cristianos, ¿verdad? Pero gloria a Dios, eso no detenía el evangelio, ¿sí? Vamos a ver más adelante, conforme estudiemos en las semanas. Sí, entonces, eso es un poquito, hermano, del contexto geográfico, histórico y social, ¿sí? Lo siguiente que quiero hablar es un segundo gran tema, el autor y los destinatarios, ¿sí? El autor y los destinatarios. Aquí es donde se pone bien interesante, ¿sabes por qué? Porque va a decir, pastor, pues dice Pablo y todos sabemos que fue Pablo. Bueno, sí, dice Pablo, ¿verdad? Pero dice Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Sí viste eso? Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Dónde está eso? Capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. No te asustes, vea, vamos a tratar de analizar esto. Algunos eruditos, algunos estudiosos, dicen que esta carta la escribieron los tres personajes, incluido Pablo. Silvano es Silas, ¿te acuerdas de Silas? El que estuvo con él en la cárcel en Filipos, ¿sí? Algunos dicen, fueron los tres, porque cuando tú lees la carta, habla mucho lo llamamos en el español primera persona plural, ¿sí? La primera persona plural es nosotros, habla mucho. Y cuando fuimos, nosotros, habla mucho de nosotros en lugar de yo, ¿verdad? El yo, el decir yo fui, yo voy, es primera persona singular. Pero Pablo en la carta a los tesalonicenses usa mucho el término nosotros fuimos, caminamos, entonces habla mucho como en plural. Y hay gente que considera que al hablar mucho así Pablo haya sido escrita por estos tres personajes. Bueno, sin embargo, nos vamos a dar cuenta que también hay mucho uso de expresiones del yo, ¿verdad? Yo ahí anoté algunos textos, de hecho, quiero mostrártelos a ver si puedo compartir rápidamente. Estamos aquí. Si se ven los textos, Liz? Sí, Ok, entonces, miren, voy a poner ejemplos. Sí, ya vimos que algunos han argumentado que tengo un texto acá que quiero mostrarles también. Yo tengo aquí también la carta, entonces, mira, cuando, por ejemplo, en capítulo 2 de Tesalonicenses, voy a subrayar algunas notas ahí. Porque dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra, ¿verdad? Ahí está una primera mención en plural. Quiero ver si puedo hacer esto más grueso. A ver, un segundo. ¿Dónde se le pondrá? ¿Has visto, Alicia, eso? si lo seleccionas, a lo mejor puedes como marcador o algo así. Ah, sí, ya veo. Ahí está, gracias. Mire, estoy subrayando. Nuestra, está hablando de segunda persona plural. ¿Sí? Pues nuestra visita a vosotros nos resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, ¿verdad? Aquí está hablando en plural también. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros, otra palabra en plural, el evangelio en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados, ¿te das cuenta? Por Dios para que se nos confiase nos, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Varias veces está hablando como si hay varios ahí escribiendo la carta. Si tú y yo ponemos a pensar un poquito, dirías, bueno, se nos hace un poco exagerado que lo piensen así, porque, bueno, es una manera de incluir a la gente que está junto contigo, ¿verdad? Pero mira, voy a mostrar ahora algo interesante. Voy a limpiar aquí si continuamos con los textos, eh, voy a ver, voy a mostrarte ahora textos donde Pablo habla por su propia cuenta, ¿sí? Por ejemplo, ahí estamos en
Primera de Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Y ahora observa esto. ¿Te das cuenta? Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces ya te das cuenta, está hablando yo, Pablo. Entonces, siguiente, vamos a seguir aquí. Primera Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié, está hablando él mismo, para informarte de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Entonces, otro texto, mira, Primera Tesalonicenses 5:27 dice, os conjuro por el Señor. Está hablando en singular, yo os conjuro, ¿sí? Después, si me voy a otro texto, Segunda de Tesalonicenses 2:5, ¿verdad? Esto es de la segunda carta, pero también, mire, ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros? Aquí está hablando en primera persona, no está hablando cuando nosotros estábamos, ¿sí? Otro más, 3:17. Las salutas, mire, esta es con la que queda ahí. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, ¿verdad? Para que quede claro, que es el signo en toda carta. Así escribo. Entonces, cuando vemos todos estos textos, dices, pues Pablo, Pablo es el autor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, concluimos que fue Pablo el autor de esta carta. Además de otra cosa bien interesante, hemos estudiado ya varias cartas de Pablo y la carta de Primera de Tesalonicenses tiene la manera de hablar o de escribir de Pablo. Entonces, hermano, no hay duda, era Pablo, ¿sí? Era Pablo. Vamos adelante, mira, quiero hablar también. Se cree que esta carta fue escrita alrededor del año 50, entre 50 y 55 después de Cristo. ¿Te das cuenta de algo bien bonito, bien especial? Esta carta fue escrita alrededor de 20 años después de que Jesús estuvo en la tierra, ¿sí? Jesús estuvo aproximadamente entre el 30 y 33 su ministerio aquí en la tierra. Entonces, si esta carta se escribió en el 50 o 55 por ahí, estamos hablando de casi 20 años después de que Jesús subió, partió al cielo. Entonces, te das cuenta, estamos hablando de una iglesia muy cercana al tiempo de los apóstoles, ¿sí? Entonces te das cuenta, hay mucha enseñanza aquí, hermano, ¿sí? Entonces esa es la fecha que se cree. ¿Quiénes eran los destinatarios? Bueno, la iglesia de los tesalonicenses, una iglesia que nació en medio de la persecución, ¿sí? Si estás anotando, también voy a poner los textos ahí en el chat para que los veas con calma, pero era una iglesia bien enseñada. Ahí puse varios textos, ¿verdad? Por tiempo no los puedo leer todos, pero los mando ahí en el chat para que los puedas observar. Pero era una iglesia de testimonio en cuanto a la enseñanza. Dice en 1 Tesalonicenses, leo 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros por palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Sí? Si leo 1 Tesalonicenses 2:5, pero nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. ¿Te das cuenta de una cosa que sale ahí? O palabras, hermano, si yo te comparto el evangelio, voy a usar palabras, ¿sí? O sea, voy a usar mi boca. Entonces, Pablo enseñó a esta iglesia, pero la enseñó bien. Hay otro texto que me gustaría mencionar, es 1 Tesalonicenses eh, 4:1. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios. Y dice, así abunden más y más. Esta iglesia aprendió y fue una iglesia bien enseñada, hermano. ¿Qué más podemos encontrar de esta iglesia? ¿Qué más? Fue una iglesia, hermanos, hermanas, de testimonio, una iglesia de buen testimonio. También tengo varios versículos ahí. Otra vez, recuerda que la lección de hoy es un panorama, es un vistazo. Entonces estoy muchos versículos. Si no alcanzas a anotarlos, ahí están en el chat. Si no, después te puedo mandar las notas también.
para que con calma los leas, pero voy a leer aquí un par de versículos. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 1, 6 al 9. Escucha el testimonio de esta iglesia, era una iglesia de testimonio. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Te acuerdas lo que hablamos hace rato? Con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Te das cuenta, hermano? Esta iglesia, una iglesia ejemplar, una iglesia que en Acaya, donde estaba Corinto, donde estaba Atenas, en Macedonia, donde estaba Berea, donde estaba Filipos y más, ahí esta iglesia era ejemplo. Pero no solo eso, ya vimos que era una iglesia bien enseñada, una iglesia que nació en medio de tribulación, una iglesia de testimonio, pero hay una característica muy especial. Fue una iglesia generosa, una iglesia generosa. Su historia en cuanto a generosidad está escrita en 2 Corintios capítulo 8. Pablo habla de los hermanos de Macedonia. ¿Y quién estaba en Macedonia? Los tesalonicenses. Acuérdate que en Macedonia era como un estado y ahí estaba Macedonia, Filipos y Berea, ¿sí? Entonces ahí estaban y esta iglesia junto con las demás eran ejemplo de generosidad. Aparte de eso, hermano, como toda iglesia, era una iglesia con necesidades también. Una iglesia que necesitaba palabras de ánimo. Una iglesia que necesitaba enseñanza, una iglesia que necesitaba cuidado, una iglesia que necesitaba supervisión, una iglesia que requería ciertos consejos, como toda iglesia. Una iglesia que también está siendo atacada por falsas doctrinas, como toda iglesia. Una iglesia donde se tiene que aclarar la palabra, la doctrina verdadera. Entonces, no era una iglesia, super iglesia, sí es una iglesia de ejemplo, pero también una iglesia con necesidades, como el Centro de Fe Angulo también. Una iglesia muy bonita, ¿verdad? No sé si la conozcan, muy especial, su gente de lo mejor, pero también necesitadas de Dios, necesitada de Dios. Todos lo necesitamos, amén. Entonces, sí, hermano, así era Tesalónica, así era la iglesia en Tesalónica. Y bueno, yo quiero ir por el último tema de esta tarde, que es el mensaje. ¿Qué mensaje tenía esta carta? El mensaje. Vamos a tener toda una serie de estudios para hablar del mensaje, porque vamos a ir a través de versículo por versículo y vamos a, a estudiarlos con calma, pero quiero hablarte como a muy alto nivel de qué se trata esta carta, ¿sí? Aquí puse o traje algunas notas de algunos escritores que nos puede ayudar a ver de qué se trata y cómo lo ven diferentes hermanos. Algunos de ellos aún viven. Por ejemplo, el hermano Charles Caldwell Riley, él dice así, mira, que el propósito de Pablo cuando él escribió esta carta, primero era expresar gratitud y animar a estos hermanos. Si tú te fijas, cuando Pablo empieza la carta, dice, damos gracias por esta iglesia. ¿Sí? Otra cosa que este autor dice que es tema de la carta, defender o defender su ministerio, porque resulta ser que también en Tesalónica había gente que criticaba a Pablo, había gente que decía que Pablo no era verdadero, que Pablo era un falso maestro. Bueno, había todo eso también allá, hermanos. Otra cosa, ¿te acuerdas que esta iglesia tiene muy poquito? Algunos dicen que cuando Pablo escribió esta carta, la iglesia apenas tenía meses de ser iglesia cristiana en Tesalónica. Entonces era una iglesia muy joven que ocupaba palabras de ánimo. Entonces Pablo también escribió para animarlos. Una última cosa, pues también Pablo les habló de la segunda venida de Cristo. En particular, la primera carta va a hablar del destino de los que ya han muerto en Cristo, ¿sí? Entonces, la segunda carta habla un poco más, pero esta carta habla en particular de qué pasa con los que ya murieron, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros? Cuando venga el Señor Jesús, ¿cómo va a estar
la situación. Bueno, Pablo tomó un tiempo para explicarles, porque había gente también que los estaba confundiendo. Entonces, por eso es tan importante, hermano, que tú y yo conozcamos la palabra, para que no nos confundamos, ¿sí? Y para que si tú ves a alguien confundido, tú le puedas explicar, mira, hermano, no es así. La Biblia dice así. Entonces, Pablo tomó un tiempo para explicar, ¿sí? Entonces, vamos adelante. Otra propuesta, otro autor, o par de autores, es el doctor Carson. Este hermano D.A. Carson es uno de los fundadores del Ministerio de Coalición por el Evangelio. Él y otro hermano, Douglas, ellos dicen, eran tres temas. Primero, aclarar malos entendidos, ¿sí? En cuanto a la visita o el ministerio de Pablo en Tesalónica. La segunda es recordarle a los tesalonicenses implicaciones éticas de su nueva fe. En otras palabras, hablarles de qué se trata ser cristiano, ¿sí? Y por último, el tercer tema para este autor es que Pablo iba a hablar o consolar sobre la muerte de algunos hermanos, ¿sí? Entonces, bueno, son diferentes maneras de verlo. Pero mira, me gustó mucho este comentario. Es un profesor del Seminario Bautista del Sur en Estados Unidos, el hermano John Paul Hill. Él dice esto, mira, lo voy a leer. Las epístolas de Pablo a los tesalonicenses abordan extensamente cuestiones relacionadas a la parusía, la segunda venida de Cristo. Los tesalonicenses parecen haber tenido serias dudas al respecto, así que ambas cartas abordan el regreso del Señor Jesús desde perspectivas diferentes. En esta carta de 1 Tesalonicenses dice es muy pastoral, de mucho cuidado. Pablo busca consolarlos y asegurar que los tesalonicenses entienden la segunda venida de Cristo. Pero en la segunda carta, hermano, que la vamos a ver en unos meses, Pablo es menos paciente, ¿sí? Dice, porque sabes, estaba sucediendo algo. Había gente engañando. Había gente que estaba difundiendo que el Señor Jesús ya había regresado. Entonces Pablo tuvo que ser directo en esto, hermanos, todavía no ha llegado el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta del tipo de situaciones que enfrentaba Pablo junto con los hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema, hermano, principal? Si bien ya lo has visto, parece ser, o todo indica que va a hablar de la segunda venida de Cristo, pero lo dije hace unos momentos. También nos habla de cómo estar preparados para esto, ¿sí? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero ya estoy terminando. Hermano, ¿qué significa esta carta para ti y para mí? ¿Verdad? Hoy fue un panorama muy amplio, escuchaste muchas cosas y esperamos poder subir la grabación para si después quieres verlo otra vez. Si tienes dudas, puedes mandarlas. Pero, ¿qué significa esta carta para nosotros? Porque la intención no es llenarnos de conocimiento, queremos aplicarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esta carta, hermano? Bueno, el ambiente hostil. El ambiente también, hay un término que hoy se usa, es pluralismo. ¿Qué significa el pluralismo? El pluralismo es esto, que si todos van a una marcha, todos van a la marcha, ¿sí? Que si la mayoría de personas está pensando que el matrimonio entre dos hombres es algo válido, pues todos dicen lo mismo. Ese es el pluralismo, ¿sí? Que si uno o dos, tres dicen, todos los demás también dicen lo mismo o aprueban. Los tesalonicenses estaban viviendo tiempos como esos. Mi pregunta para ti esta noche, ¿estaremos viviendo algo similar acá? Intencionalmente puse ejemplos que se están viendo el día de hoy, ¿sí? Entonces, esta carta definitivamente es para nosotros. Mira, si bien se dice que el Evangelio a México, la iglesia cristiana evangélica llegó a México entre 100 y 200 años, hay algunos que dicen que mucho antes, bueno, hay muchas historias, cada denominación tiene su historia. Pero a lo que voy, hermano, aún con todos esos años del Evangelio de la iglesia cristiana en México, hay mucha desinformación, hermano, en la iglesia. Hay mucha desinformación, hay mucha falta de entendimiento, y en especial en cosas como la doctrina de la segunda venida de Cristo. Entonces, este tipo de temas, hermanos, son importantísimos.
Por eso lo que vamos a aprender de esta carta nos sirve a nosotros casi 2000 años después de que se escribió, ¿sí? Porque sigue siendo o siguen estando los mismos problemas el día de hoy. En el centro de Fe Angulo, hermano, estamos por cumplir 51 años como iglesia. Sí, yo no he estado a los 51 años, pero está por cumplir 51 años. Sin embargo, en los últimos entre 10 y 15 años, el centro de Fe Angulo ha sufrido muchos cambios. Muchos de ustedes han sido testigos de ello. Muchos cambios, hermano, y que algo que tenemos que aprender es que necesitamos volver a las bases, volver al principio. ¿Y cuál es ese principio? Volver a la palabra de Dios. ¿Sí? Algo que vamos a aprender en la primera carta de Tesalonicenses, esto me bendijo tremendo ahora que estaba cerrando mis notas, es esto. La carta a los tesalonicenses hace un énfasis fuertísimo en que la palabra de Dios es la verdad y que la palabra de Dios es poderosa. ¿Te suena esto? El domingo lo vimos, ¿verdad? Así que creo que Dios nos está dando esta carta para este tiempo, hermano. Así que no te lo pierdas. Dios tiene algo para nosotros a través de esta carta. Sí, así que nuestra responsabilidad como iglesia, hermano, aceptando el mensaje de esta carta es creer que la palabra de Dios es poderosa, creer que la palabra de Dios es verdad y obedecerla, ¿sí? Yo quiero terminar con un texto y está ahí mismo en la carta. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. ¿Sí? Yo quiero que lo veas en tu Biblia, abre tu Biblia si la tienes ahí, y eso sí, véalo conmigo, por favor, ya estamos terminando, porque este texto es central, y estamos cerrando este tema de que la palabra de Dios es fundamental, es poderosa, es verdad. Sí, estoy viendo ahí que están buscándolo, les espero. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Si te es posible, apréndetelo de memoria. Quien se lo aprenda de memoria, y voy a ver cuántos, pero el domingo pasa al frente y lo dice, va a tener un regalo especial, ¿sí? Aparte del que va a haber al final, ¿sí? Yo les dije que el domingo hay un regalo especial para todos, ¿sí? Así que no falte, pero otro regalo, ¿sí? Si se aprende este texto. Primera Tesalonicenses 2:13. Dice así la palabra. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, este mensaje en particular nos debe animar a seguir predicando la palabra de Dios, pero también nos debe animar la otra parte, a recibir la palabra como palabra de Dios, ¿sí? Que cuando tú leas la Biblia, escuches la palabra de Dios, digas, palabra de Dios, la creo, es verdad, es poderosa, ¿sí? Porque muchos de los problemas que vivimos es porque nos falta creer que la palabra es verdad, que la palabra es poderosa. Entonces nos hace falta eso, hermano, creer que la palabra de Dios es verdad y que es poderosa, ¿sí? Así que, hermano, recibamos este mensaje de esta carta como nuestro. La palabra de Dios sigue siendo igual de viva, de eficaz. Lo fue para esta iglesia en Tesalónica, lo ha sido por la iglesia por casi 2000 años. Hermano, nos daremos cuenta que conforme estudiemos esta carta, muchos de los temas que ahí se abordan son temas que tú y yo vivimos hoy, ¿sí? Nos servirá muchísimo, hermano. Así que yo te invito, pongamos oído atento, vengamos con corazón humilde, obediente, para vivir esa palabra, creerla, vivirla y enseñarla a otros. Amén. ¿Qué te parece si oramos y cerramos este tiempo de estudio bíblico, creyendo pues que la palabra de Dios es verdad y es poderosa? ¿Sí? Que esto quede bien grabado esta noche, hermano.
La palabra de Dios es verdad y es poderosa. ¿Sí, amén? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta nueva carta que nos concedes estudiar juntos. Padre, te doy muchas gracias por cada uno de estos hermanos y hermanas, Señor, que hoy nos hemos reunido. Gracias, Dios, por cada casa donde tu palabra está siendo hoy instruida. Señor, gracias por una iglesia que crece en sabiduría, una iglesia que crece en madurez y una iglesia que crece en la proclamación de tu palabra. Señor, nunca queremos olvidar el mensaje del Evangelio. Hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos sido descuidados, porque muchas veces decimos creer, pero nuestros hechos no lo reflejan. Hoy, Señor, queremos también estar a cuentas, pedirte perdón, Dios, por nuestro pecado, creyendo, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar el pecado y limpiarnos de toda maldad. Hoy venimos a aquel que es fuente de vida, Jesucristo. Creemos en ti, Jesucristo, y hoy creemos que tu palabra es verdad y es poderosa. Y Señor, que respondamos con una disposición de estudiar tu palabra, conocerla cada día más, de obedecer tu palabra y también ir y proclamar esta preciosa palabra a aquellos que no la conocen. Te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo. Sé exaltado. Solo a ti la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.